buen viernes para todos. Gracias por estar, insisto, Paulín. Bueno, a ver, ¿cuáles son las novedades y qué chances hay de que esta sesión se lleve adelante? Hay muchas chances. Epa. Sí, te explico porque hay varios argumentos de naturaleza administrativa e institucional, pero básicamente lo que aparece hasta ahora, salvo la sesión está convocada para el jueves que viene, jueves 12, salvo que en estos días ocurra algo un poco mágico o algo inesperado que saque de encima toda esta pátina de culpabilidad infraganti que hay en torno a Cuadra. ¿Por qué lo digo? Porque hasta ahora las conversaciones que hubo muy informales, eso yo pude hablar con gente del entorno de Victoria Villarroel y decían, si hay consenso, si hay números, va a ser muy difícil que no haya un acompañamiento prácticamente de todos los sectores. Pregunta ahí, Pablo, ¿cuánto depende la sesión de Victoria Villarroel y cuánto no? Bueno, ahí es la cuestión más funcional y administrativa. Hay toda una discusión jurídica que yo creo que, como siempre, se subsana por la vía política. Claro. Si en la semana próxima se llega al martes o al miércoles, en un acuerdo con el peronismo que tiene 33 senadores, más el apoyo de algunos dirigentes del radicalismo, algunos dirigentes provinciales, por ejemplo, los senadores por Santa Cruz y alguno más, y se da el número de los 37, sí, hay un mecanismo que establece que en este tipo de casos el Congreso se puede autoconvocar y puede fijar un momento y un día para hacer una sesión, sentarse los 37 senadores en ese... Pero pregunta, Pablo, porque terminaron las ordinarias. Claro, bueno, mira, hay un dato muy interesante, pero muy interesante, que se basa en lo que es jurisprudencia y antecedente, el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el reglamento del Congreso y cómo aplica la Constitución, porque lo que está invocando los bloques del peronismo, el artículo 66 de la Constitución, que los cuerpos pueden, por inhabilidad moral o física, desplazar a uno de sus integrantes. Habla de los cuerpos de diputados y senadores. Dame un segundo ahí, ya te escucho. Le pregunto a la mesa. En este contexto, con el tema tan caliente y sobre todo con la discusión de ficha limpia muy en el hombro, hay que ver quién dice no, la verdad no corresponde expulsar a Cuadra o no corresponde o yo no pongo mi voluntad para hacer una sesión por esta característica. Yo creo que, yo lo dije el otro día, el hombre cuando caminaba ya parecía muerto. Yo te digo, si vos recordás el tema de la Banelco, que fue el tema que pasó durante el gobierno de la Alianza, en el 2000, que generó la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez. Chacho Álvarez, bueno, finalmente no se condenó a nadie, hicieron todo un dibujo que terminó procesado el que denunció, que era Pontá Cuarto, y creo que terminaron echándole la culpa como si, no sé, se dio la plata y se pagó a sí mismo, no sé en qué quedó, fue un dibujo. Ahora, la mayoría de los que intervinieron en el tema murieron políticamente, nunca más aparecieron. La mayoría de los que fueron, tuvieron cargo o tuvieron que repartir, desaparecieron de la Flamarique, por ejemplo. Flamarique, y bueno, y varios de los senadores que participaron. Varios de los senadores. Digo, el tema de la guita, así, cuando estás con la plata en la mano, digo, así encima, esto es mucho más evidente, parecido a lo de los bolsos de López, digamos, ¿no? Porque está la plata, el físico, como dicen. El físico, ¿no? digo, físico. esta imagen, yo creo que acá la cuestión es que justamente diga, che, no importa de quién es el tipo. Primero habría que echarlo y después averiguar de quién es el tipo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, quiero hacer una pregunta a Pablo Ibáñez. A ver. ¿Puedo? ¿Cómo no? Usted, como si fueran compañeros de trabajo. Ibáñez es el congresólogo predilecto. Pregunta. Hasta donde yo sé, en las negociaciones con Cuadra, para promover a Cuadra inicialmente como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, participó el presidente de la Nación, o en todo caso Santiago Caputo, pero no Victoria Villarroel. Es así, Victoria Villarroel fue el primer enlace con Cuadra, pero después cuando se discutió la presidencia de la Bicameral de Seguimiento del Organismo de Seguridad, Victoria Villarroel acompañaba o promovía la candidatura del senador Goerling, que es del PRO de Misiones, porque se entendía en ese caso que era un aliado más cercano en la lógica de Villarroel, alguien del PRO, que era un bloque que funcionaba
cercano a la Libertad Avanza que un Cuéllar que había llegado muy recientemente a formar parte del espacio de los aliados. Alguien leyó en ese momento que formaba parte de una gestualidad de Victoria Villarruel hacia Macri, porque Goeldi justamente es un dirigente del PRO, de Misiones, que tenía algún vínculo con Mauricio Macri. Y de las pocas coincidencias que Macri tenía con Patricia Bullrich de eso. Exactamente. Con lo cual se renueva la hipótesis, se renueva la hipótesis de un mensaje. Vieron que hay a esta hora hipótesis de todo tipo. Que acá hay un mensaje de Mauricio Macri a Javier Milei con el apellido. ¿Cuál es el mensaje, digamos? A mí eso cada vez, después podemos ya... A mí cada vez me cierra menos eso, que ayer hablamos, después lo explicamos en todo caso, explico por qué me cierra menos, pues son hipótesis, pero te preguntaba esto, Pablo, porque en ese caso uno podría, no sé si pronosticar, pero no sé si eso es posible, pero te preguntaba eso porque Victoria Villarruel no debería verse forzada, tal vez sí lo haga por un tema de alianza dentro del propio gobierno, pero no verse forzada a tomar a Cuéllar como un hombre propio, como tropa propia. Pues sí, mira, el tuit de Victoria Villarruel el otro día fue bastante poco enfático al respecto. Con temas mucho menos contundentes fue mucho más enfática. De hecho, por ejemplo, fue muy enfática respecto al hijo, que es una apreciación de orden político, si se quiere, en todo caso. Pero en este caso dijo, bueno, esto lo tiene que resolver la justicia, y si hay algo que corresponda que haga el Senado, lo hará el Senado. Pero la pateó la pelota a la justicia. Patear la pelota a la justicia en estos casos particulares es decir, bueno, meses hasta que la justicia demuestre o no un hecho. Pero acá me quiero detener en este detalle. El Senado habla del artículo 66 y toma como referencia el hecho de que Cuéllar fue encontrado en un ilícito de manera infraganti, lo cual podrían entender ahí los senadores que no requiere, no es que se está investigando, por ejemplo, su patrimonio si hubiese un enriquecimiento ilícito que puede pasar años que la justicia lo investigue, sino acá que hubo un hecho concreto que fue detenido infraganti en una acción vinculada a un intento de contrabando. ¿Sabés qué más? Que hay una paradoja absoluta. Es la primera vez que un senador argentino está detenido en el exterior. Entonces sería muy raro encontrar argumentos desde la política para decir que queremos seguir sosteniendo como senador a alguien que está detenido fuera del país por haber sido detenido cometiendo un delito de manera infragante. Y no es una especulación, no es una tesis, no es una investigación en curso. Por lo tanto, esto, que es lo más legal, es lo que me parece que acorta los márgenes para que las distintas oposiciones se hagan los distraídos. De todas maneras, yo abro un interrogante sobre lo que puede ocurrir. Me detengo en lo que dijo Martín respecto a Villarruel. Villarruel posiblemente se sienta más liviana respecto a tener que proteger o no a Cuéllar. ¿En qué sentido? Que últimamente fue prácticamente excluida de todo lo que tiene que ver con la Libertad Avanza, y si algunos capitales le quedan o algún capital le queda a ella, es moverse en ese sentido del republicanismo, una especie de espacio libertario con ínfulas republicanas. Bueno, ahí podría decir ella la primera, acá hubo un ilícito, yo lo voy a frenar. Lo que me dicen a mí, que en la medida que haya consenso no va a poner trabas para que avancen la causa judicial. Pablo, ya voy, ahí voy. Espérame ese dato un segundito. Si no te le tirás encima, Pablo, hay que taclearlo. Quiero ir en el sentido de lo que está diciendo Pablo, de la presión que hay y qué riesgo asumen aquellos senadores, aquellas senadoras que no den su visto bueno para esta sesión, el comunicado a través del cual el Interbloque Unión por la Patria pide la sesión. Si lo puedo poner a pleno, quiero ir a un párrafo específicamente que me resulta muy interesante. Miren este párrafo. Hacen primero el pedido, dicen, acá hay un problema de integridad moral, argentinos y argentinas espera que quienes los representan lo hagan con transparencia, el Senado debe abocarse a la consideración del asunto de forma urgente. Miren este párrafo. Cualquier maniobra dilatoria que busque postergar el tratamiento de este tema solo podrá ser entendida de una manera: complicidad, habilitando de esta manera la autoconvocatoria del cuerpo para abordar una cuestión estrictamente vinculada a las facultades disciplinarias, etcétera, etcétera. Es decir, lo que dicen senadores y senadoras de Unión por la Patria es: si alguien pone trabas para hacer esta sesión o tiene alguna maniobra dilatoria, es cómplice.
Claro. Es lo que está Por eso diciendo vos, ahí está. Pablo. Ahí están las dos ideas. La autoconvocatoria del cuerpo, más allá de que no haya extraordinarias Claro. y haya terminado el periodo de ordinarias. Y la otra cuestión es decir, yo pongo la pelota arriba de la mesa o yo pongo la pelota en el centro de la cancha, señores. El que quiere jugar, juega. Y el que no juega, que se haga cargo políticamente de por qué no está en el Senado discutiendo qué se hace con Cuéllar, que fue encontrado en estas condiciones. Me queda un detalle que es un detalle casi de color. ¿Sabes cuál es el argumento que utiliza el peronismo para decir por qué el Congreso se puede autoconvocar para tratar una sanción disciplinaria a uno de sus integrantes? Se basa en un escrito de Eduardo Menem. Eduardo Menem, durante todo el mandato de su hermano presidente, fue presidente provisional del Senado, el hombre que manejaba de alguna manera la dinámica del Congreso. Cuando hace comentarios sobre lo que tiene que ver con el reglamento y con el funcionamiento del Congreso, hace la observación de que el Senado, cuando se trata de cuestiones disciplinarias propias del funcionamiento del cuerpo, no tiene que esperar ni sesiones ordinarias ni sesiones extraordinarias, porque no se está autoconvocando para tratar una ley que está fuera del proceso, sino con el funcionamiento propio del cuerpo. Vos estás hablando, Pablo, del papá de Martín Menem, de paso, ¿no? Claro, exactamente. También. No, que, a ver, en este caso los senadores serían jueces de sus pares y las extraordinarias son convocadas por el Ejecutivo. Sí. Pero esto no tiene nada que ver con el Ejecutivo, porque justamente el Ejecutivo no puede interferir porque no es juez de los senadores. Por eso Pablo dice acá la definición es política. Acá, pero no le puede, pero es peligroso que quieran cortar esta posibilidad, ¿se entiende? Claro. Porque no lo que puede ocurrir, Cero, es que no estén los votos, claro. Es que no haya 37 senadores, Sí, que la autoconvocatoria del peronismo tenga número para sesionar. Sí, eso sí, Incluso perdón, no es hijo de Eduardo Menem, es sobrino de Eduardo Menem. Perdón, sí. Martín Menem. Y ahora lo que quiero decir que ahí se encuentra, ya empieza a jugar la dimensión política. Por eso yo al principio decía, salvo que en estos 5 o 6 días que quedan por delante haya algo que lo convierta en una especie de cenicienta a Cuéllar y lo libere de toda culpa, va a ser muy difícil en términos políticos sostenerlo a lo largo del tiempo. Parece difícil. Se sostenga ahí la Libertad Avanza, porque hay una versión muy fuerte que a mí me llega del mundo de la política de las provincias, con muchas relaciones con Paraguay, que existió una preocupación manifiesta de funcionarios del gobierno nacional respecto a la situación de Cuéllar en Paraguay. Es decir, tampoco, si querés, vamos a ir al dato más liviano o lo más palpable. De mínima, lo que no quiere el gobierno es perder un voto. Claro, porque Cuéllar sale y está perdiendo un aliado. Dicho por el propio Cuéllar, que cuando lo detienen dice soy aliado del oficialismo. O soy oficialista. Pero es una situación de total fragilidad, porque recordemos que hubo leyes que salieron con empates en 36. Básicamente la ley Vázquez salió justamente con 36. Es decir, no es que un voto en el Senado en estas condiciones es un dato menor. Pablo, y el mensaje al jefe de la bancada de Unidad Federal, que es Camado Espínola, que es el jefe de la bancada. A ver, vamos a poner acá... Lo que conecta el episodio con la política o con el Congreso es la pregunta de dónde vino esa plata, de quién son esos dólares. Esta es la pregunta. El abogado que representa a los dos, esto es curioso, representa tanto a Cuéllar como a Guincel Costa. ¿Por qué digo que es curioso? Porque si se está investigando un delito de estas características, vos podés tenerlo por separado, a ver qué dice cada uno. Capaz que declaran en contra del otro. Hasta donde entiendo... Pero los dos ya no pasó. Ya no pasó, no estuvieron aislados. Abogado, justamente... Si es que lo eligieron ellos. Bueno, lo aceptaron de alguna manera, no importa, tiene que firmarlo. Sí. Si no lo eligieron, lo aceptaron. En ese caso, lo que uno puede suponer es que lo que se busca es una homogeneidad en el tratamiento procesal, en la defensa, etcétera, etcétera. A ver, frente a la pregunta de dónde salió la plata, está directamente vinculado la dimensión institucional en el Congreso de la Nación. ¿Me dejas que agregue algo, Pablo? Sí. Hay una persona más
entre los aliados del oficialismo que tiene una enorme preocupación en este momento. Y se llama Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Esto es información. Está muy preocupado por lo Está que... preocupado por el caso Cuader, porque Sí. el caso Cuader lo toca directamente. Recordemos que él fue parte de la negociación para que Cuader fuera, lo contó Irina ayer, a Salto Grande, Sí. como Una parte de la negociación. Cuader logra un espacio en Salto Grande, lo manda una persona de apellido Chagas, Juan Carlos Chagas, vinculado a él con una especie de cláusula gatillo que si a Cuader se le terminaba el año que viene la banca y no tenía otro lugar de designado en el Estado, porque también había una expectativa de ser embajador en Montevideo, Chagas se iba a desplazar para que en ese lugar de CTM, la Comisión Mixta de Salto Grande, ingrese Cuader. Había una especie de acuerdo ahí bastante previsor a futuro el Senado de Cuader. Con esto que planteas vos, ya adquiere otra dimensión, porque hoy mismo diputados de Unión por la Patria, lo encabezó ese planteo el diputado Santiago Cafiero, propusieron crear una comisión que investigue desde el Congreso si eventualmente hubo alguna acción irregular en las negociaciones respecto a la ley bases. Uno entiende que esto a priori es una acción de naturaleza política para poner sobre la mesa la discusión, pero también ya supone un hecho concreto, porque más allá de que eso sí debería tratarse más adelante, porque no va a estar seguramente en el temario extraordinario y debería esperar sí las sesiones ordinarias, puede convertirse en algún momento también en un hecho político donde diga, che, ¿están dispuestos a discutir cómo se llegó a este proceso? Tiene que ver la diagonal obvia con las hipótesis respecto a que haya existido alguna especie de gentileza para Cuader, para aquel voto medio sobre la hora que fue determinante para que salga la ley base. Con un dato más, a ver, interesante. Cerolini tiene pregunta para hacerte, pero dale, ese lo dato. que tiene que ver con las casualidades, porque uno lo que puede hacer es enumerar analítica o especulativamente algunas casualidades. La ley base se aprueba el 13 de junio y Cuader viajó en esa semana, en los 10 días siguientes, 2 veces a Paraguay. El 16 de junio y el 21 de junio. Exactamente. Esos fueron su segundo y tercer viaje. El primero había sido el 13 de octubre. En febrero, sí. Y en esos días también viajó sola la secretaria, que fue en este caso su compañera. ¿Sabe qué ocurrió también en el día de ayer? Le devolvieron $9.900 a Cuader. Porque el tope permitido para pasar por la frontera sin declarar son 10.000. Es extraordinario. Y le devolvieron 9.900. Esto usted lo podía pasar, tome. Por ahí le ayudan para las expensas del departamento en el que está. Exacto, ¿no? $9.900 y vos decías que valía $800. Bueno, hay que ver si le queda eso para comprar los electrodomésticos que decía su secretaria apoderada de la empresa Golden Sur, que era efectivamente el destino de esos $200.000 que no pudieron explicar. Pablo, el último dato que tengas y cerramos, ya llegó Felipe Solá, vamos a charlar y preguntarle a ver qué opinión tiene sobre esto también, además del tema Mercosur. Pablo, lo que tengas. No, básicamente para leerlo ya más allá de los datos particulares que se van a ir conociendo el número y la predisposición. Hoy te decía que también la oposición ha sido bastante difusa. La otra oposición, me contaron por ejemplo que hubo en un momento una conversación entre senadores del radicalismo para emitir un documento, plantear alguna posición pública y no se pusieron de acuerdo porque algunos querían ir muy al hueso respecto a la acción Los de radicales no se pusieron de acuerdo, no importa cuándo le hace esto. Bueno, sí, digo, pero me detengo acá. Había como una intención de hacer algo más lavado y la discusión fue, che, si vamos a hacer algo lavado que nos haga quedar encima mal, más vale no hagamos nada. ¿Por qué me anco en ese detalle? ¿Por qué le pongo especialmente énfasis? Porque el radicalismo es el primer aliado que uno puede imaginar que en este caso, o un sector del radicalismo, puede encontrar el peronismo a la hora de tener que juntar uno por uno los votos para que haya 37 senadores sentados el próximo jueves para tratar la remoción de Cuader. Recordemos que la presidencia que le quería dar Santiago Caputo a Cuader de la bicameral de inteligencia, finalmente se la queda Martín Lustó. Exactamente. Pablo, gracias, como siempre, un gran abrazo, buen fin de semana. Abrazo para todos, buen fin de semana. Que esté muy bien. Pablo Ibáñez, antes de saludar a Felipe Solá, decía